Arranca. Vean, cuando ustedes resuelven ecuaciones tienen que recordar lo que les dije el día de ayer. Una ecuación es como una balanza. Ustedes tienen una igualdad entre dos expresiones. Y la gracia de las ecuaciones es que lo que yo haga de un lado, siempre es como la regla esencial. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Eso es como la regla esencial cuando ustedes resuelven ecuaciones. Además de eso, el asunto es que lo que yo hago de un lado y lo hago del otro, generalmente es pensando en lo que yo voy a eliminar, porque la ecuación es ir desmenuzando y dejando la variable, la letra o lo que yo quiero despegar sola, ¿ok? Entonces, para ir dejándolo solo, uno lo que hace es aplicar operaciones contrarias para ir cancelando las cosas, porque las cosas contrarias se eliminan entre ellas. Entonces, por eso es que entre las reglas es que si usted tiene una suma, la suma se elimina con resta, la resta se elimina con suma, la multiplicación, ¿verdad?, se va a eliminar con una división. Si es una división, se elimina con una multiplicación. Y tengan claro algo, como les dije ayer, las divisiones son lo mismo que fracciones, ok, eso tienen que tenerlo presente. Además de esas operaciones, también tenemos las potencias, que por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, la potencia se elimina con una raíz cuadrada, pero si fuera x a la 3 es con raíz cúbica, si hay x4 es raíz cuarta, o sea, depende del tipo de potencia, y la raíz se elimina siempre con una potencia, ok, eso es lo básico de las ecuaciones con las operaciones, pero igual hay que tener estrategias. Cuando ustedes aplican la estrategia para resolver una ecuación, como les dije el día de ayer, hay diferentes tipos de ecuaciones, no están escritas en piedra. Por lo general, en lo que es la estrategia, por lo que es en general, normalmente el primer paso, lo normal, es eliminar fracciones, por lo general. Pero repito, depende de la ecuación. Hay ecuaciones donde en realidad lo primero que hay que eliminar son las raíces, antes que las fracciones, como hay otras que es primero la fracción y después la raíz. Entonces depende de la ecuación, por eso digo que no está en piedra, hay que verla para analizar bien qué es lo primero que hay que analizar. ¿Por qué es así? Porque imagínense una ecuación como un saco, donde ese saco está aquí amarrado y tiene un nudo. ¿Qué es lo primero? Yo necesito saber, por ejemplo, que ese saco pesa 30 kilos, o yo no sé, lo que ustedes quieran decir. Yo tengo aquí dentro peras, manzanas, lo que sea, y yo necesito trabajar con la pera, con una pera. ¿Qué tengo que hacer primero en ese saco? Es lo primero que tengo que hacer. Eso es el asunto de las fracciones y las raíces. Yo tengo que primero ver cómo lo despedazo, cómo quito primero esta cubierta. Entonces lo primero generalmente es de ahí un saco es abrirlo. Eso generalmente lo que significa eliminar la raíz o eliminar la fracción, para que queden expuestas las cosas, porque yo no puedo trabajar con lo que está dentro del saco si no lo abierto. Esa es la idea. Pero si yo tuviera este saco, por decirles algo, amarrado, ¿verdad? Pero aparte de amarrado, lo tengo de cabeza, primero lo vuelvo, después, o sea, depende de la estrategia. Entonces, ahí es donde tienen que analizar primero la ecuación, cuál va a ser el primer paso. Ok, como les decía entonces, el primer paso por lo general va a ser eliminar fracciones o raíces, y a veces varía. El segundo paso por lo general es eliminar los números sueltos. ¿Qué son números sueltos? Vean, cuando yo tengo una expresión, por ejemplo, 2x menos 3 es un número suelto, porque él no tiene variable, no tiene letra, es solo el número menos 3. O si yo tengo, por ejemplo, la expresión, por decir algo, 8 menos 9x, aquí un numerito suelto es el 8, porque él no tiene letra, no tiene variable. El menos 9 sí, porque aquí entre el 9 y la x hay un por, entre un número y una letra. Cuando no hay nada, lo que hay es una multiplicación. Entonces ellos sí están pegados. Número suelto aquí es el 8. Cuando ya logro yo desarmar los numeritos sueltos que nos quedan, entonces ustedes lo que van a hacer es eliminar el último número que queda. O sea, cuando de un lado me queda solo la letra con un número, ese número por lo general lo que está es multiplicando, y lo que multiplica, como dije, se elimina con la operación contraria, y por lo general lo que se va a eliminar es con una división.
Pero también, repito, no son reglas que estén en piedra, porque depende del tipo de ecuación que ustedes tienen que resolver. A veces, si yo tengo varias variables, yo tengo que ver cuál es la variable que debo eliminar. Si tengo la misma variable en ambos lados de la ecuación, tengo que primero juntarlas. O sea, hay otras cosas que hay que considerar en una ecuación, pero lo básico de una ecuación que ustedes tienen que resolver serían esto que acabo de decirles. Primero, lo básico, que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Eso es lo más importante que yo tengo que tener claro de una ecuación. Si yo de un lado sumo, del otro lado sumo. Si de un lado resto, del otro lado resto. Si de un lado multiplico, del otro lado multiplico. Porque eso garantiza que la igualdad siempre sea cierta, ¿ok? Y siempre es con la operación contraria que uno va eliminando cosas. Y esta estrategia es la general. Ahora, vean una ecuación de tipo octavo año que ustedes deberían ser capaces de resolver. Por ejemplo, si yo tuviera la ecuación 8x, empiezo con una sencilla, 8x menos 5 sobre 6 igual 10. Y a mí me dicen, resuelva la ecuación. ¿Qué es resolver una ecuación? Averiguar el valor de x que hace que esta igualdad sea cierta. Porque en realidad esa ecuación no es cierta para todos los valores x, es cierta para un valor x específico. ¿Ok? Entonces, como les dije, lo primero es, si ustedes tienen fracciones, traten de eliminar la fracción primero. Entonces, como las fracciones son divisiones, las divisiones yo las elimino es multiplicando. Pero si de un lado multiplico, del otro lado también debo multiplicar. Eso hace que este 6 con este 6 se elimine. ¿Por qué se elimina? Porque cuando yo tengo 6 dividido entre 6, dividir dos cosas iguales da 1. Y al dar esto 1, cualquier cosa por 1 queda igual, entonces como que desaparece. ¿Ok? Entonces, de acá nos queda solo el 8x menos 5, porque estos se eliminaron. Igual, y 10 por 6 es 60. Ahora, ¿qué sigue? Eliminar, de acuerdo a la recomendación, los números que están sueltos. ¿Qué número está suelto aquí? ¿El 8 o el menos 5? Entonces, como él está restando, yo elimino con la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria de una resta? Una suma, entonces yo sumo 5. Pero si sumo 5, la regla básica de la ecuación es que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, ¿qué pasó? Que 5 menos 5 da 0, ellos se cancelan. Entonces mi ecuación, lo que de este lado, solo me está quedando el 8x igual, y 65 nos da 65. Y finalmente, el último número que queda, por lo general lo que estás multiplicando, entre un número y una letra, cuando no hay nada es una multiplicación. Por eso es que lo general, ese número queda multiplicando, ¿ok? Entonces, este 8 como multiplica, la multiplicación se elimina es con una división, pero yo divido entre 8 en este caso, porque yo tengo un 8, divido entre 8, si esto fuera un 5, divido entre 5, o sea, yo divido con el mismo número, porque la idea es que se cancele, pero si yo divido aquí entre 8, acá también debo dividir entre 8, eso hace que estos 8 se cancelen, y entonces ya me queda que x es igual a 65 sobre 8. Esa es la solución de esa ecuación, 65 octavos. Ya terminé. Mi ecuación terminó. Las ecuaciones por lo general son esa mecánica. Hay diferentes tipos de ecuaciones. Como les digo, hay ecuaciones con fracciones, raíces, hay variedad. Pero básicamente la idea es muy similar. Vean por ejemplo esta otra ecuación. Por ejemplo, si yo tuviera la ecuación que le digo, una con raíces, imagínense, raíz de 5x menos 3 sobre 2 igual 6, ¿ok? Aquí yo ya tengo que pensar qué cosa debo eliminar primero. No es lo mismo esta ecuación que esta de acá. Si yo hubiera tenido la ecuación 5x menos 3 sobre 2 igual 6, las dos se atacan de manera diferente. En esta primera, lo que yo debería eliminar primero es la división, porque la división está por fuera de la raíz, entonces no hay problema, debo eliminar primero la división. En cambio, en esta otra, la raíz es de toda la fracción, entonces más bien en esta lo que debo eliminar primero es la raíz. Por eso es que les digo que depende de la ecuación, a veces debemos atacarla un poquito diferente. Entonces, voy a hacer esta. Para eliminar algo que divide, yo lo elimino con una
multiplicación. Pero si yo multiplico aquí por 2, aquí también debo multiplicar por 2. Esto se cancela y entonces me va a quedar raíz de 5x menos 3 igual, y 6 por 2 da 12. Ahora debo eliminar, no puedo eliminar números sueltos todavía. ¿Por qué? Porque esto está dentro de la raíz, es como dije hace un rato, el saco, está dentro del saco. Yo no puedo trabajar nada ahí adentro todavía. Primero debo eliminar el saco. Entonces debo eliminar primero la raíz. ¿Con qué? Las raíces. Correcto, lo contrario a las raíces son las potencias. Como es raíz cuadrada, elevo a la 2. Pero si yo aquí elevo a la 2, aquí también. Eso hace que la raíz y este 2 se eliminen. ¿Ok? Entonces me va a quedar 5x menos 3 igual, y 2 elevado a la 2 es 144. Ahora sí, ya es una ecuación corriente. Elimino el número suelto. ¿Quién está suelto ahí? El menos 3, que lo elimino sumando 3. Pero sumo 3 acá también. Esto se cancela y me queda 5x igual a 147. Y finalmente el 5, ¿con qué? Con división. Pero si divido acá también. Se cancela y entonces la solución de esa ecuación nos está quedando que x es igual a 147 sobre 5. Esa es la solución de esa ecuación. Pero vean la estrategia. Todo lo que yo voy eliminando en la ecuación siempre es con la operación contraria. Dividí, entonces multipliqué. La raíz, entonces con una potencia. Si resta, con una suma. Siempre lo contrario. Pero lo que hago de un lado, lo hago del otro. Generalmente la gente a veces se brinca pasos y tiende a usar un lenguaje pasan las cosas, pero es que en las ecuaciones nada se pasa. En realidad es que estoy haciendo la misma operación a ambos lados. Si yo hubiera querido resolver esta ecuación desde el principio, entonces aquí lo que hubiera tenido que hacer era primero eliminar la raíz, elevando a la 2. Y entonces aquí elevo a la 2 también. La raíz se elimina, me queda 5x menos 3 sobre 2 igual, y 6 a la 2 da 36. Y ahora sí, procedo normal. Una división la elimino multiplicando, pero entonces multiplico aquí también. Se elimina esto, queda 5x menos 3 igual a 36 por 2 da 72. ¿Qué debo eliminar ahora? El menos 3, que lo elimino es con una suma, pero si sumo 3, aquí también. Entonces me va a quedar 5x, porque esto se elimina, a 75. Y finalmente ese 5, ¿con qué lo elimino? ¿Con qué elimino ese 5? Dividiendo. Pero si divido entre 5, aquí también. Entonces esto se elimina, me queda x igual, y curiosamente 75 dividido entre 5, eso sí se puede hacer. 75 dividido entre 5 nos da 15. Vean la diferencia de las respuestas, ¿verdad? Entonces, la manera en que ataco la ecuación, a veces al inicio, es muy importante reconocer cuál es ese primer paso. Acá primero era la división, porque la división estaba por fuera de la raíz, pero aquí la división estaba por dentro, entonces primero era eliminar la raíz. Entonces, es muy importante que recuerden, hay estrategias, pero yo sí tengo que tener un poquito de cuidado a la hora de aplicar la estrategia. Lo que sí tienen que tener, eso sí claro, lo que hacen de un lado, lo hacen del otro. ¿Ok? Eso es lo más esencial cuando ustedes resuelven cualquier ecuación. Y voy a terminar con un ejemplo, con un último ejemplo, aunque tal vez no me sea muy práctico para la función inversa, pero sí es importante, ojalá, dado que ustedes ecuaciones no lo han manejado tanto, ¿qué pasa con una ecuación como esta? Digamos que yo tuviera 8x menos 5 igual a, ¿qué les puedo decir? A 7x menos 2. Una como esa. Mira, yo tengo letras de ambos lados. Ay, ¿qué hago? Vean, si ustedes tienen variables a ambos lados, de un lado tienen que eliminarla. Ustedes simplemente digan cuál variable es la que quieren eliminar. 8x o 7x. ¿Cuál? 7x, ok. Entonces, ¿cómo lo elimino? Yo no lo trato 7 y x por aparte, lo trato como un todo, como una sola paquete. Entonces yo me doy cuenta que este es positivo. Entonces yo lo que hago es restar 7x. Pero en las ecuaciones, lo que yo hago de un lado, lo hago del otro. Entonces aquí debo restar 7x. Y lo hago con este. ¿Por qué? Porque ambos son x.
Entonces, ¿qué logré? ¿Cuánto es 8x menos 7x? Repito mi pregunta. Si yo tengo 8 chayotes y le resto 7 chayotes, ¿qué tengo? Un chayote. O sea, me va a quedar una x nada más. Menos 5. Igual. Y estas se eliminaron. Entonces, aquí me quedó solamente el menos 2. Y finalmente, el numerillo suelto, que es el menos 5, ¿con qué lo elimino? Sumo 5. Pero si sumo 5, acá también. Entonces, se va a eliminar. Me va a quedar x igual y menos 2 más 5 da 3. Y no tengo que hacer ni el paso de división porque no me quedó ningún número. Entonces ya me quedó que x es igual 3. Terminó mi ecuación. Digamos que fuera una ecuación como esa. Guardémosla también. Debo eliminar primero la división. Yo multiplico acá por 5 para eliminarlo. Pero si yo multiplico acá por 5, acá también tengo que multiplicar por 5. ¿Pero a quién multiplico por 5? ¿Al 5 o al 7? Todo se debe multiplicar por 5. Todo. Aquí yo estoy multiplicando todo esto por 5. Entonces a esto también todo debo multiplicarlo por 5. ¿Ok? Es como una receta. Usted tiene aquí el queque y aquí el montón de ingredientes. Y usted dice, voy a aumentar el queque 5 veces de tamaño. Usted aumenta solo un ingrediente por 5. No, ¿verdad? Todos los ingredientes tienen que aumentarlos 5 veces. Es lo mismo. Todos. Yo debería multiplicar aquí por 5 y este también por 5. Todo. Ese es el cuidado que hay que tener. El 5 se elimina. Me queda 3x menos 2 igual 5 por 5 da 25. Menos 5 por 7 da 35. Y ahora sí me queda como la otra. Debo eliminar una variable. Casi siempre eliminan la variable de este lado. Como es menos 35, lo elimino sumando 35x. Pero entonces sumo 35x acá. 35 más 3, ¿cuánto da 35 y 3? 38x. Menos 2. Igual 25. Y este de acá se eliminó. Entonces me quedó ya esto. Ahora, ¿qué elimino? Entonces este lo elimino ¿con qué? Con una suma. Sumo 2. Esto se elimina. Me queda 38x igual 25 y 2 da 27. Y finalmente ese 38, ¿cómo lo elimino? Una división. Divido entre 38, divido entre 38. Se elimina y entonces la solución es que x es igual a 27 sobre 38. Hay ecuaciones que yo las puedo ver muy simples, pero yo tengo que saber atacar la ecuación, ¿ok? Pero independientemente de la ecuación que sea, la clave más importante de toda ecuación es que lo que yo hago a un lado, lo hago del otro, ¿ok? Eso tengo que tenerlo clarísimo. Y como es una ecuación, el igual no puede quedar desaparecido. Si yo pierdo el igual, entonces ¿con quién es que estoy operando? Entonces el igual tiene que verse en todo el proceso de la ecuación, ¿ok? Y lo que hago a un lado, lo hago del otro. ¿Estamos? Lo voy a